Estamos aquí. Que sería la segunda unidad, ¿verdad? El inicio de la segunda unidad. Entonces, ahí está. Ok, entonces esto fue lo que vimos ayer. Vimos cuáles eran las magnitudes intensivas y extensivas. Y aquí nosotros vamos a comenzar con trabajo. Entonces, para empezar, ustedes recuerden un poquito de mecánica. Vamos a recordar el inicio cuando vieron trabajo. Entonces sabemos que el trabajo pues se efectúa debido a una fuerza. El ejemplo clásico con lo que establecemos lo que es trabajo es imaginándonos una partícula sobre la cual se aplica una fuerza F, vector. Entonces voy a darlo en una dimensión, ¿verdad? Sobre el eje X. Entonces, el trabajo para mover una partícula o cambiar su posición de una posición XY a una posición XF, es decir, sobre una línea, ¿sí? Sabemos que está dado como el producto punto entre la fuerza por el producto punto desplazamiento. Este delta X, acuérdense que era X2 menos X1, pero es vector, como va sobre una línea, en este caso estoy eligiendo el eje X, sería en Y gorrito, ¿verdad? Entonces, así se define el trabajo siempre y cuando la fuerza sea constante durante este intervalo. ¿Qué pasaría si esta fuerza fuera variable? Bueno, pues en este caso nosotros pasamos a una forma general de la expresión del trabajo, igual para mover a la partícula. En este caso, el desplazamiento lo consideramos infinitesimal, es decir, vamos a hacer una suma de desplazamientos desde un punto X1 hasta un punto X2. ¿Y a qué me refiero con suma? Pues a la integral, ¿verdad? Entonces, el trabajo en general, cuando ya la fuerza deja de ser constante o puede ser función del de las coordenadas X, pues entonces se define como la integral desde X1 hasta X2 del producto punto entre la fuerza con el desplazamiento infinitesimal, ¿verdad? Esto, si ustedes recuerdan, pues realmente es una integral definida que nosotros recordamos entonces que si yo estoy en un diagrama donde tenga fuerzas y X, pues el trabajo sería el área bajo la curva, el área bajo la curva entre X1 y X2 en el diagrama FX, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo en ¿cómo se llama? En mecánica, ¿sí? También recordamos que si yo quiero hablar, esto es en una dimensión, estoy hablando sobre un eje, si esto yo lo cambio a coordenadas generalizadas, por ejemplo, en el espacio que sea X, Y, Z, pues entonces el trabajo aquí me quedaría W igual a la integral desde R1 hasta R2 de la fuerza F producto punto un desplazamiento infinitesimal de R, ¿sí? Eso sería como en forma general en 3 dimensiones. Y ahí pues yo puedo hacer el cambio de coordenadas, ya sean cartesianas, cilíndricas, esféricas, etcétera. Entonces recordamos que este es el trabajo. Otro punto a recordar también es que el trabajo es una cantidad escalar, ¿verdad? Porque se define como el producto punto entre dos cantidades vectoriales. Las unidades en el Sistema Internacional para el Trabajo, pues son Newton, que es la fuerza, por metro. El Newton por metro nosotros recordamos que es Joule, entonces las unidades de trabajo pues son Joule. Esto lo recordamos de mecánica y ahora vamos a introducir el concepto de trabajo a termodinámica, que es muy, muy parecido, ¿sale? Entonces aquí, perdón, denme un momentito. Ok, que me da la tos. Bueno, primero, fíjense bien, voy a introducir el concepto de trabajo para un sistema hidrostático. Entonces, lo primero, pues, es establecer el sistema, ¿verdad? Entonces, este sistema, pues, se compone de paredes impermeables. Nosotros ya vimos que esas son tipos de paredes que no dejan pasar, componentes de mi sistema, ni de un lado de la pared ni del otro lado. Y es un sistema aislante, entonces significa que no tiene interacción con el entorno o el medio ambiente que lo rodea,
¿sí? Entonces, aquí, en este sistema, nosotros podemos cambiar su volumen por medio de un pistón. Esto es un sistema hidrostático. Entonces, no hay fricción entre, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes en la imagen 1, esta es como la condición de equilibrio del sistema. Tengo un fluido aquí entre paredes aislantes e impermeables, ¿verdad? Y esto que está en negro, que estoy señalando, sí ven mi cursor, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias. Entonces, estas paredes que tengo aquí son las paredes aislantes e impermeables que están conteniendo a un fluido aquí. Entonces, este fluido está contenido y esta pared es un pistón. Entonces, este pistón se va a poder mover o trasladar en esta línea solamente sobre el eje X, ¿verdad? Entonces, esta es la posición de equilibrio o el estado de equilibrio del sistema. ¿Qué significa? Que este pistón está en una posición neutra porque todavía no se le aplica ninguna fuerza, o si ustedes quieren ver, por ejemplo, el fluido ejerce una fuerza sobre esta pared, ¿verdad? Que es una fuerza por presión, y ahí nosotros recordamos que ya definimos que la presión era una fuerza sobre un área. Entonces, si ustedes despejan la fuerza, pues es presión por área. Entonces, el fluido ejerce una fuerza igual a presión por área sobre el pistón. Pero en la posición de equilibrio, el pistón tiene la fuerza suficiente para mantenerse en esta posición X1 y no moverse, ¿verdad? Entonces, esta imagen 1 es la posición de equilibrio del sistema. En la imagen 2, ¿qué pasa? En la imagen 2, ahora yo aplico una fuerza externa y es una fuerza más grande a esta, tal que, fíjense, el pistón varía o cambia de la posición X1 a la posición X2. Ahora el fluido sigue ejerciendo una fuerza sobre la pared, pero esta fuerza es menor a la fuerza que yo estoy aplicando porque ya estoy moviendo el pistón. Y el movimiento en el pistón, nosotros estamos despreciando la fricción, ¿sale? Porque si no en la suma de fuerzas, pues tendríamos que incluirla. Entonces aquí se ve que yo moví el pistón, apliqué una fuerza hacia acá más grande que la del fluido y el pistón cambió su posición de X1, que era la posición de equilibrio, a una posición X2. Obviamente esta posición X2 puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha, ¿verdad? Yo también puedo ejercer una fuerza hacia acá y mover el pistón hacia acá. Entonces, en este caso, fíjense bien, yo el desplazamiento que hice del pistón pues es delta X y nosotros sabemos de mecánicas que es la posición final menos la posición inicial. Esta es la definición del desplazamiento. Esto es lo que se desplazó el pistón. Ahora, ¿qué volumen se desplazó? ¿Cómo cambió el volumen? Este era un volumen inicial y cuando yo cambio la situación 2 tengo un volumen final. Entonces, ese cambio de volumen simplemente es el área, porque tengo la misma área transversal. Se te mete. ¿Mandé? ¿Alguien habló? Se escuchó como la mamá de alguien, algo así. Sí, ¿verdad? Es que me asustan porque estoy muy entretenida. Bueno, entonces ahora el cambio en el volumen, este era un volumen inicial, acá cambió el volumen. Este volumen es el área transversal que sigue siendo la misma por el desplazamiento, ¿verdad? Entonces este es el incremento o decremento del volumen. ¿Por qué digo incremento o decremento? Porque si yo lo muevo hacia la izquierda aquí en esta imagen, pues obviamente el volumen disminuyó, ¿verdad? Y si lo muevo hacia la derecha, pues el volumen va a aumentar. Entonces, este es el incremento del volumen, es el área por el desplazamiento. Entonces, aquí es lo que tengo, aquí es lo que les he dicho, inicialmente el volumen del fluido era V, que era en esta situación, y el área de la pared de contacto pues sigue siendo la misma, esta es la misma área. Entonces movemos el pistón una distancia delta X y el nuevo volumen, es decir, el volumen en esta situación, que lo voy a llamar V', pues es el volumen inicial más el incremento del volumen, ¿verdad? Este delta V, donde delta V es A por delta X, que ya lo tenía aquí. Entonces, fíjense bien, y aquí el desplazamiento va a ser negativo. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando
X1 sea más grande que el X2, es decir, cuando yo comprima el fluido, ¿verdad? Y el desplazamiento va a ser positivo si yo lo expando, es decir, si la fuerza la aplico hacia este lado, y en este caso X2 es mayor que X1. Entonces, este es obviamente el cambio de volumen pues va a ser positivo si se expande y va a ser negativo si se comprime, porque nos va a decir que se está haciendo más pequeño. Ok, entonces, aquí fíjense bien, creo que aquí. Entonces, por convención, se me mueve. Por convención vamos a considerar la dirección positiva, la del incremento al volumen, es decir, hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, en este caso, el desplazamiento, para ponerlo de forma vectorial, lo puedo poner como el delta X en I gorrito, ¿sí? Entonces, debido a que el pistón se mueve sin fricción, el trabajo que realiza la fuerza externa, que sería la única, porque si no tendríamos que poner fuerzas disipativas, lo hace sobre el fluido al comprimirlo o expandirlo, y esta fuerza está dado por... En este caso, lo que hice fue sustituir en esta expresión la fuerza por delta X. Entonces, la fuerza, acuérdense que estoy hablando de presión por área, ¿verdad? Entonces pongo menos presión por área en I gorrito. Este signo menos, ¿de dónde aparece? De que yo estoy tomando aquí el caso en el que estoy aplicando la fuerza hacia acá. Entonces, si yo aplico la fuerza hacia la izquierda, entonces el delta X va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, como ese delta X va a ser negativo, por eso aparece aquí el menos, ¿verdad? Se me hace que ahí me faltó, no, eso sí está bien, F. Y después sustituyo, perdón, no, me confundí. El menos es porque la fuerza externa hace el trabajo sobre el fluido, no el fluido sobre la pared. Entonces, por eso le ponemos menos P por A en I gorrito. Y luego ya sustituyo en la expresión que les había dicho, que era en el trabajo. Entonces, ahora para mover el pistón una distancia delta X, si se fijan aquí estoy hablando sin vector, de hecho hasta puse distancia. Sería un mensaje en el chat, maestra. Sí. Es que saben que no puedo estar me desconcentro. Sí, estoy así, ok. Entonces, en el trabajo, que era el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, yo sustituyo la fuerza, pues es menos la presión, por el área en I gorrito, por el desplazamiento, y el desplazamiento es pues simplemente delta X en I, porque yo puse la dirección positiva en el incremento del volumen. Y aquí I gorrito, punto I gorrito, sabemos que es un 1, entonces el trabajo es igual a menos la presión por el área por delta X. Y recordamos que A por delta X es el incremento en el volumen, ¿verdad? Entonces el trabajo en realidad lo puedo expresar como menos la presión por delta B. Entonces esto es el trabajo cuando la presión se mantiene constante en el incremento de volumen o en este intervalo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo mismo que en mecánica, ¿qué pasa cuando la presión no es constante? Es decir, cuando la presión está variando para cada punto en este incremento de volumen. Bueno, pues nosotros tenemos que considerar esto como un límite infinitesimal. Pero bueno, ahorita pasamos eso. Si ustedes ven, esta expresión de trabajo es menos P por delta B. Entonces, si el gas se comprime, o el fluido, lo que esté dentro ahí, el incremento del volumen va a ser negativo, y si se expande va a ser positivo. Entonces, aquí el trabajo, nosotros vamos a poder tener tal vez un signo positivo o un signo negativo. Entonces, cuando el trabajo sea posición,
se dice que el agente externo hace trabajo sobre el sistema. Y cuando el trabajo es negativo, que es en la expansión, pues se dice que el sistema hace trabajo sobre los alrededores, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, sería como si yo, el pistón, más bien el fluido, moviera el pistón hacia la derecha, ¿verdad? Que sería en la expansión. Por eso el sistema hace trabajo sobre sus alrededores, es decir, el fluido hace trabajo sobre el pistón. Y en el primer caso, que es en compresión, entonces ahí es cuando yo, por ejemplo, si yo fuera el agente externo, pues aplico una fuerza sobre el pistón para comprimirlo, ¿sí? Entonces, es muy importante esto de los signos del trabajo. Ahora, lo que les decía acá, esta expresión, la expresión número 1, que es el trabajo, esta la vamos a poder utilizar siempre y cuando nosotros estemos seguros que la presión es constante en un intervalo de cambio de volumen, ¿sí? Pero no siempre pasa eso y de hecho este caso no va a pasar. Lo general es considerar que la presión va cambiando durante ese intervalo y si eso pasa, pues entonces tenemos que cambiar la expresión anterior y determinar un límite infinitesimal cuando delta V, el cambio del volumen, tiende a ser un diferencial de volumen, ¿sí? En ese caso, el trabajo está dado por esta expresión. Aquí se ve medio raro porque tuve que copiar la imagen de esta fórmula porque ahorita estaba trabajando en látex y no encontré la forma de poner esta línea en látex, pero luego lo encuentro. Entonces, para un infinitesimal de volumen, pues voy a tener un cambio o un incremento diferencial de trabajo, ¿verdad? Igual aquí se mantiene menos P de B. Ahora, que aparezca esta línea en el diferencial de trabajo, o un tache que puse aquí, esto es para denotar que el trabajo es una diferencial inexacta. Entonces, ahorita vamos a ver qué significa eso en termodinámica, o sea, por qué tenemos que aclarar que el diferencial de trabajo es inexacto. Entonces, bueno, esta si se fijan es la misma expresión que esta, solo que aquí es un diferencial de volumen y la presión, esta es función del volumen o la temperatura o de ambas, ¿verdad? O sea, va cambiando en cada punto del intervalo. Entonces, ya que tengo esto, si yo quiero el trabajo total realizado al cambiar el volumen de un B1 a un B2, donde el volumen 1 y volumen 2 son arbitrarios y no difieren infinitesimalmente, es decir, que están separados para poder hacer una suma de varios estados. Y además, considerando que los procesos se realizan extremadamente lento, esto significa que son procesos cuasi estáticos, ¿verdad? ¿Por qué hacemos mucho énfasis en esto? Porque es como si yo estuviera viendo el cambio de volumen como en cámara lenta y pudiera decir, es un estado de equilibrio aquí, otro estado, otro estado, otro estado. Es decir, un cambio de estado nosotros lo vemos como una suma de estados de equilibrio. Entonces, considerando esto, que pasó de un volumen 1 a un volumen 2 con esta naturaleza de estados, pues nosotros vamos a considerar que integrando, o sea, integramos aquí, integramos acá. Obviamente, si yo integro el trabajo, pues me va a quedar el trabajo total realizado y acá me queda menos la integral del volumen 1 al volumen 2 de la presión por el diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, aquí esta presión puede ser función, y aquí lo dice, generalmente puede expresarse como función de la temperatura y el volumen por medio de una ecuación de estado. Entonces, si yo a ustedes les doy un sistema, por ejemplo, un sistema hidrostático que haya un cambio de volumen y les doy la ecuación de estado del sistema, pues ustedes podrían encontrar el trabajo haciendo esta integral y poniendo la presión en términos del volumen y nada más, ¿verdad? Entonces, así determinaríamos el trabajo.
obviamente necesitaríamos la ecuación de estado. En caso que la presión fuera constante, esta se reduce a la primera ecuación, que era menos P por delta V, porque si esta fuera constante, pues sale de la integral y simplemente nos queda la integral del diferencial del volumen de V1 a V2. E integrando les queda menos P por delta V, ¿verdad? Entonces, esta es la forma más general para obtener el trabajo. Y de esta expresión se definen, tengo un V1 y un V2. Aquí, en este punto, si se fijan, tendría una presión 1 y acá tendría una presión 2. Para todos estos puntos sobre esta curva, que llamo curva C, hay un cambio de estado en equilibrio, es decir, yo de aquí a acá la puedo ver como una suma de estados de equilibrio, tal que comenzó en un volumen 1 y llegó a un volumen 2. O de acá para acá también puede ser. Pues ya sabemos que es menos la integral. Aquí es al revés, se me fue. De A hasta B, bueno, también puede ser de B hasta A, de la presión diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, tengo que esto es el trabajo y recordamos lo de cálculo diferencial integral, que geométricamente el trabajo es menos, porque aquí tenemos el menos, el área bajo la curva C entre A y B. Entonces, siempre y cuando tenga donde da el diagrama PV y, por ejemplo, que sean figuras conocidas como rectángulos, cuadrados, triángulos, etcétera, y les pide yo el trabajo, simplemente sin darles la ecuación de estado, sin darles nada, pues simplemente sacar el área bajo la curva entre los dos puntos, multiplicarla por menos y ese sería el trabajo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta curva, si se fijan, esta es una curva cerrada. Entonces aquí también tenemos el diagrama PV, pero en este caso esto ya representa un ciclo, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, a diferencia de esta figura que va de un punto 1 a un punto 2, aquí tal vez empieza de un punto 1, llega al punto 2 y del punto 2 se va al punto 1. Entonces, en este caso tendríamos que sacar el trabajo de un punto 1 al punto 2 y del punto 2 al punto 1, ¿sí? Que ya sería el trabajo total para hacer un ciclo. Y ustedes pensarían que ese trabajo tal vez es 0, ¿verdad? Pero no. Es diferente de 0. ¿Por qué? Fíjense bien. Porque el trabajo, para llevar a cabo un proceso que se represente en un diagrama PV, depende de la trayectoria. ¿Qué significa? Que no es lo mismo el trabajo de ir de A a B que el trabajo de ir de B a A. Porque si fueran iguales, el trabajo en un ciclo sería 0. Pero en este caso son diferentes, ¿sí? Entonces, en este caso el trabajo no solo depende de los puntos extremos. Por ejemplo, díganme ustedes una cantidad física que sí dependa nada más de los puntos extremos. Ya han visto varias, ¿eh? La energía potencial gravitacional. Exactamente, la energía potencial, de hecho la energía cinética también, ¿verdad? Esos tipos de energía, por tanto la energía mecánica, depende nada más del punto inicial y del punto final. O sea, lo pueden expresar como una integral desde punto inicial hasta un punto final y es lo mismo del final al inicial. Entonces, en ese caso, la energía en un ciclo sería 0 y en este caso no. En este caso, el trabajo no es lo mismo de ir de A a B que de B a A. Entonces, por eso, esta es la razón de que yo le ponía al diferencial del trabajo una tachita y decía que era inexacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordamos también que para que una cantidad sea exacta, significa que solamente depende de los puntos inicial y final. Y en este caso, el trabajo no es de ese tipo y por lo tanto depende de la trayectoria, o sea, depende de cómo llevemos un cambio de estado de un sistema, o sea, de cómo lo hagamos, ¿sí? No es lo mismo aumentar primero la temperatura y luego la presión que la presión y luego la temperatura,
¿Sale? Bueno, entonces déjenme ver si puedo conectarme porque voy a hacer unos problemas, bueno, un problema de trabajo ya para dejar tarea de trabajo. ¿Y alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Podría regresar la diapositiva anterior, maestra? Sí, ahí está. De hecho, Maestra, después... Sí, dime. Todavía le vamos a poder presentar los de la tarea. Sí, pero al final, ¿sale? Okay, es que me pasé a dar la clase porque realmente quiero avanzar. Quiero que en el examen venga la mitad de la unidad 2, al menos. Sí, maestra, está bien, gracias. Ok, bueno, entonces ya, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto. Entonces déjenme compartir. A ver si se conecta. Ay, sí, qué bueno. Perfecto. Ok, entonces vamos a hacer el primer ejemplo de trabajo para un sistema hidrostático, ¿sí? Entonces es determinar el trabajo y es muy simple. De hecho, si se fijan, la termodinámica es muy bonita, pero es muy simple. O sea, matemáticamente no nos exige demasiado como teoría electromagnética, por ejemplo. Entonces, pues vamos a... El primer ejemplo, pues sería ejemplo 1. Lo hubiera escrito, ¿verdad? Déjenlo escrito. Al fin que en este no me voy a tardar tanto. Texto. Ok. Ejemplo 1. Entonces, en el ejemplo 1, pues vamos a considerando un gas ideal, que cambia de estado en un proceso cuasiestático que cambia de estado en un proceso cuasiestático desde un volumen inicial a un volumen final. Considerando un gas ideal que cambia de estado en un proceso cuasiestático, aquí es un proceso cuasiestático desde un volumen inicial a un volumen final. Determine la expresión del trabajo realizado, ya sea para expansión o compresión. ¿Sí? Entonces, ahí está, este es el problema. Y pues obviamente nosotros acabamos de ver que el trabajo para un proceso cuasiestático está dado como para compresión o ¿cómo se dice? O expansión, ¿verdad? Es decir, en cambios de volúmenes, es menos la integral de BI, en este caso me dice que es de BI a BF, de la presión por el diferencial de volumen. Siempre que nos digan que tenemos un gas ideal, pues nosotros sabemos que la ecuación del gas ideal voy a tener que PV es igual a N R teta, ¿verdad?
presión por volumen igual a NR teta. Esta es la ecuación de estado para gases ideales. Entonces, de aquí, fíjense bien, yo les dije que esta expresión es válida siempre que esta expresión es válida siempre que haya cambios de volumen debido a una fuerza donde estamos aplicando presión. Entonces, aquí esta P, en este caso, no es constante porque de acuerdo a la ecuación de estado, si yo despejo la presión aquí, voy a tener que la presión es N, R, teta sobre B. Entonces, me fijo que no es constante porque la integral va sobre el volumen y la presión depende del volumen. Entonces, lo que hago es sustituirla y voy a encontrar que W es igual a menos la integral de BI a BF. Sustituimos N, R, teta sobre B, dB. Y aquí pues el N, que es el número de moles, R, que es la constante, y teta, que es temperatura, pueden salir de la integral porque ellas no tienen nada que ver con la integración. Entonces me queda esto, dBi a BF, del diferencial de B sobre B. Nosotros sabemos que esto es, pues es un logaritmo natural. Entonces tengo menos N, R, teta del logaritmo natural de B, que va evaluado de BI a BF. Ay, de BI. Ya no sé qué le hice. Ay, no. Bueno. Ay. ¿Quién sabe qué le hice? Bueno, ahí espero que ya lo hayan anotado. De BI a BF, ¿verdad? Entonces, el trabajo, pues, es igual a menos N, R, teta, logaritmo natural de BF menos BI. Pero bueno, vamos a usar la menos logaritmo natural de BI. Entonces, el trabajo, voy a cambiar de pizarra porque eso ya no me gustó. Entonces, el trabajo va a ser igual a menos N, R teta, logaritmo natural de BF sobre BI. ¿Sí? Esto sería, y este es el trabajo, puede ser el trabajo para expansión o para compresión. ¿Eso de qué depende? Bueno, pues de los volúmenes, ¿verdad? Aquí si BF es más grande que BI, pues sería expansión, y si BI es más grande que BF, pues entonces sería compresión. Este sería el trabajo para un gas ideal. Si se fijan, es muy, muy simple, ¿verdad? Maestra, una pregunta. Dime. ¿El signo negativo de la integral a qué se debe? Mira, es que lo puse en la presentación. Si le tomaste foto, déjate digo en cuál está. Se debe a que el trabajo era la fuerza por el desplazamiento. Bueno, producto punto del desplazamiento, ¿verdad? Entonces, cuando te acuerdas del ejemplo del pistón, yo aplicaba, por ejemplo, para comprimir la fuerza, haz de cuenta, tienes el pistón, entonces tú imagínate que estás empujándolo hacia la izquierda. Ese signo menos de la fuerza se debe a que el trabajo lo realiza la fuerza externa sobre el fluido, es decir, cuando lo empujas. Entonces, por eso ponemos menos P por A, que es el área, en I gorrito. Entonces, cuando es una fuerza interna, ¿es positivo? Cuando es una fuerza interna, es decir, cuando ¿cómo se llama? Cuando por ejemplo, el fluido, dejemos que se expande y mueve el pistón,
en ese caso, no, la establecemos así y más bien cuando el fluido expande o mueve el pistón, en ese caso el trabajo te va a dar, ay, no me acuerdo si negativo o positivo, pero ese signo va a salir de esta parte. ¿Sí? Ok, maestra. Gracias. De nada, ahí espérenme que se me está descargando la computadora. Ok, bueno, este es el trabajo para sistemas hidrostáticos, ¿sale? Entonces, si yo cambio un sistema, por ejemplo, a un hilo o, por ejemplo, a una superficie, va a cambiar la expresión, ¿sí? Y vamos a necesitar otros tipos de coordenadas, pero con este es suficiente. Ahora, algo importante aquí, si me dan datos numéricos, esto es en general, ¿verdad? Si me dan datos numéricos de un sistema, pues obviamente yo tengo que sustituir los valores numéricos y encontrar el trabajo. O bien, si me dan gráficas en los diagramas PV, también yo debo saber que se definen como como el área bajo la curva entre dos valores. Y yo creo que ya no voy a alcanzar a ver eso. Entonces, tarea del libro que está ahí, déjenme les digo cuál es. Sería el 3.2, es ya del capítulo 3. Entonces, tarea. Con esto ya pueden hacer el 3.2. Que trae dos incisos A y B, entonces pasarían dos personas. El 3, bueno, 3.3. Se aumenta. A ver, déjenme ver. Sí, creo que nada más son esos dos. 3.2, 3.3 y contiene un gas que volumen mediante el pistón, sin rozamiento y de peso W. Sí, nada más esos dos para la siguiente clase. Son poquitos, entonces, bueno, son poquitos para la siguiente clase, pero voy a subir 2 tareas a Classroom entre hoy y mañana, que son de ejercicios de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, sí, con estos dos para sesión en línea, estos 2 ejercicios, de este trae 2 incisos, entonces pasarían 2 para este y 1 para este, serían 3 personas la siguiente clase y va a haber tarea en Classroom, ¿sale? Entonces, ¿dudas? ¿Comentarios o ya están listos quienes van a presentar la tarea? ¿Podría regresar en donde anotó el problema, maestra? Sí, es que sabes que ahí no sé cómo le moví. A ver. No sé cómo, es que luego como que me apoyo y no, pues ya no puedo moverle para que se vea todo. Pudiera dictarlo nada más rápido para ver las partes que faltaron. Es que yo tampoco alcancé a capturar eso. Pues a ver, creo que puse, considerando un gas ideal que cambia de estado en un proceso cuasiestático, creo que era de un volumen inicial a un volumen final, de un volumen inicial a un volumen final. Punto y seguido, creo. Determine la expresión del trabajo realizado, ya sea para expansión o compresión. Gracias. Sí, creo que era eso.
¿Saben qué? A la pregunta que me hacía su compañera ahorita, creo que sí. Cuando el pistón hace la fuerza el fluido hace la fuerza sobre el pistón, sí tenemos que considerar el trabajo como la integral positiva de la presión diferencial de volumen. ¿Sí? O sea, cuando se expande, ¿verdad? Ajá, es decir, cuando el fluido hace el trabajo sobre el pistón. Ok. Ok, nada más ahí consideren eso, ¿sale? Entonces, ya dejé de compartir, ya pueden compartir, déjenme.